Mauricio de nuevo. Hoy vamos a resolver la actividad 9 de la unidad 4, continuando con esta serie de videos para que ustedes puedan avanzar. Les voy a leer la actividad y les voy a hacer un pequeño cambio con respecto a lo que está en el material. Salió un error de impresión, así que lo vamos a corregir ahora. La actividad 9 dice: la proporción de artículos defectuosos que genera un proceso productivo es una variable aleatoria y. Se tiene la siguiente función. F de y es y a la quinta sobre 2 para y entre 0 y 1. Y es 0 para todo otro valor. Fíjense entonces que acá es donde estamos haciendo la corrección. En el material esta parte salió mal definida. Así que vamos a trabajar con esta función, que es la que tienen también en las respuestas de las actividades. Nos pide determinar si f de y es función de densidad. Caso contrario, transfórmela o haga la transformación correspondiente para que sea una función de densidad. Calcular la mediana, y el tercer inciso dice: si la proporción de artículos que no cumplen las especificaciones es superior al 80%, es necesario realizar ajustes en el proceso de producción. Calcular la probabilidad de que esto ocurra. Bueno, empecemos con el inciso A. El inciso A nos dice determinar si f de y es una función de densidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Habían dos condiciones para que una función sea función de densidad. Primero, en todo su dominio, la función tenía que ser no negativa. No negativa significa que puede ser 0 o positiva. Veamos entonces en el dominio. Tenemos que analizar entre 0 y 1, porque para cualquier otro valor la función es 0, no es negativa. ¿Qué pasa entre 0 y 1? Tenemos y a la quinta dividido 2. Esta función es una función polinómica que para todos estos valores se va a encontrar entre valores de 0 y 1 o entre 0 y 1 medio, dado que está dividido 2. Por lo tanto, cumple la primera condición. La segunda condición que tiene que cumplir es que la integral entre todos sus límites, que sería de menos infinito a más infinito, lo que pasa que acá tendría que integrar un 0 desde menos infinito hasta 0, y tendría que integrar otro 0 desde 1 hasta infinito. Solamente voy a integrar entre 0 y 1 la siguiente función que me propusieron. Agrego el diferencial de y resuelvo. ¿Esto a cuánto me tiene que dar para que sea una función de densidad? Me tiene que dar igual a 1. Bueno, veamos si obtenemos 1. ¿Cómo integro esto? La constante sale afuera. Integro y a la quinta, diferencial de y. Sigo proponiendo que sea igual a 1. Ahora, ¿cómo resolvíamos la integral de una variable elevado a una potencia? Eso nos daba la potencia siguiente fraccionada en el mismo valor. Seguíamos teniendo en un medio. Por regla de Barrow tenemos que evaluar entre 1 y 0. Y tratamos de verificar que siga siendo 1. Cuando resolvamos esto, nos va a quedar 1 sobre 12 por 1 a la sexta menos 0 a la sexta. Veremos si es igual a 1, y eso nos va a dar 1 sobre 12 por 1 igual a 1. Evidentemente, acá esto no nos da 1, entonces diremos que así como está planteada, no es una función de densidad. Ahora nos pidió que la transformemos, ¿sí? Si nos fijamos acá, nos decía transfórmela o haga la transformación correspondiente para que esto sí sea una función de densidad. Bueno, ¿cómo hago para que este 1/12 ahora sí sea igual a este 1? ¿Qué operación tengo que hacer? Y bueno, simplemente tengo que multiplicar por 12. Si yo a este valor lo multiplico por 12, entonces voy a obtener 1. Por lo tanto, si acá multiplico por 12, acá multiplico por 12, acá multiplico por 12, acá multiplico por 12, acá multiplico por 12 y acá multiplico por 12. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar la función, habíamos dicho que era y a la quinta sobre 2, y acá 0. Lo que voy a hacer acá, voy a multiplicar por 12. Esto para los valores entre 0 y 1, y esto para todo otro valor. Cuando multiplico 12 y 2, me va a quedar 6. ¿Sí? Por lo tanto, la función que voy a analizar va a ser 6y a la 5. Bien, vamos a hacer un cambio de página. Bueno, cambiando la página, resolvamos entonces los incisos que nos piden.
El inciso B nos pedía que calculemos la mediana y el inciso C nos dice si la proporción de artículos que no cumplen las especificaciones es superior al 80%, es necesario realizar ajustes, calcular la probabilidad de que esto ocurra. Bien, para ambos incisos lo que a nosotros nos conviene hacer es calcular la función de distribución. Bien, pasemos primero entonces a calcular la función de distribución y luego apliquemos con esta función de distribución cómo vamos a resolver estos dos incisos. Bien, me cruzo por la cámara, nosotros no somos de televisión, chicos, así que disculpen. ¿Cómo calculo la función de distribución? Bueno, la función de distribución no es otra cosa que calcular la integral entre 0 y u de mi función de densidad. Voy a calcular, igual que hicimos recién, es el mismo proceso, saco el 6, esto me va a dar 6 sobre 6, evaluado entre u y 0. Acá adelanto un poquito los cálculos, tengamos en cuenta que ya hicimos este proceso recién, no quiero demorarme mucho en esto, entonces esto me va a dar u a la 6 menos 0 a la 6, esto me queda u a la 6. Entonces, f de u va a ser u a la 6. U va a vivir ¿dónde? Va a vivir obviamente que entre 0 y 1. Si yo calculo f de 1, esto me va a dar 1. Si calculo f de 0, esto me va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa si calculo f de 0,50? Bueno, esto me dará 0,50 a la 6. Y eso me va a dar el valor que corresponda a esto. ¿Sí? Así es como yo ahora lo que voy a hacer es tratar de obtener, dadas las preguntas que me hicieron, me cruzo nuevamente de cámara, vengo por acá, tenemos que el inciso B me pedía la mediana. ¿Quién va a ser la mediana? Bueno, la mediana va a ser aquel valor de u que acumule el 50% de la probabilidad. Por lo tanto, yo estoy buscando un valor de u para que f de u sea el 50% o 0,5. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente despejar desde acá. Si digo que f de u quiero que sea 0,50, y ya habíamos dicho que f de u era u a la 6, esto es igual a 0,50, lo que voy a tener que hacer ahora es simplemente despejar, y voy a decir que u es 0,5 raíz sexta. Bueno, por lo tanto, el valor de u que vamos a obtener es 0,8908, entonces la mediana para i será 0,8908, me corro para que vean bien. Y ahora vamos a pasar a hacer el inciso C, trabajando nuevamente con esta misma función de distribución. A nosotros lo que nos está pidiendo el inciso C es de que calcule la probabilidad de que i sea mayor a 0,80. Recordemos la pregunta, decía si la proporción de artículos que no cumplen las especificaciones es superior a la 80. Recuerden que i está definida de esa forma, como la proporción de artículos que no cumplen las especificaciones. Decía que era necesario realizar ajustes y calculemos la probabilidad de que eso ocurra. Bueno, justamente lo que queremos acá es calcular la probabilidad de que esta proporción sea superior a 0,80. Ahora bien, dijimos que f de u lo que nos daba era el acumulado desde 0 hasta un cierto valor. Entonces esto lo podemos definir como 1 menos f de 0,80. Recordemos que f de un valor dentro de 0 y 1 era igual a ese valor elevado a la sexta. Esto me va a dar 1 menos 0,8 elevado a la sexta. Y esto me va a dar 0,7379. Bien, ¿hay otra forma de resolver esto? Sí, hay otra forma de resolver esto. Puntualmente, este inciso lo puedo calcular como la integral entre 0,81 de f de i, diferencial de i, y cuando calculen y evalúen obtendrán este valor. Y para el inciso anterior, lo que tienen que hacer es calcular la integral entre 0 y u de f de i, diferencial de i, tal que el resultado obtenido sea igual a 0,50 y ahí van a poder despejar. Por eso es que para evitar calcular tantas veces una integral, nosotros trabajamos con la función
de distribución y luego aplicamos a los incisos. Bueno, hasta acá llegamos con el ejercicio. Nos vemos en la próxima.